El proyecto consiste básicamente en una prueba piloto para determinar la abundancia, diversidad y la fenología de las garrapatas en una zona como es el suroeste de España, la zona de Doñana, que es un punto caliente de enfermedades, porque al igual que hay mucha diversidad de especies, mamíferos, aves, de reptiles, de anfibios, también tenemos una gran diversidad de patógenos. Y las garrapatas son uno de los principales vectores de patógenos zoonóticos en nuestro país. Y la idea del proyecto era capturar garrapatas, analizarlas y determinar si estaban infectadas o no por determinadas bacterias y virus que estamos estudiando. Esta es la trampa que estamos usando para la captura de garrapatas para un proyecto financiado por la Asociación Española de Etología Terrestre, que financió mi proyecto el año pasado. Y bueno, consta de una plancha de metacrilato que tiene un orificio para poder colocar un depósito, donde lo que hacemos es colocarle hielo seco como atrayente para las garrapatas. Entonces cogemos el hielo seco, lo ponemos dentro del bote y por unos orificios que tiene en la parte de abajo y a media altura va saliendo el CO2 poco a poco. El CO2 es atrayente porque las garrapatas, como se alimentan de sangre, pues necesitan buscar a sus presas, a sus hospedadores, y usan el CO2 y las vibraciones. En este caso solamente usamos el CO2, las garrapatas van a acercarse a esta zona y en todo el perímetro del metacrilato lo que tenemos es una cinta de doble cara donde se quedarán pegadas. La ventaja de este sistema de trampeo con respecto a lo de la manta es que con este sistema yo no me expongo a las garrapatas durante mucho tiempo, sino yo simplemente les dejo la trampa en el sitio y ellas van cayendo y luego puedo llegar y retirarlas. Entonces es más seguro para el trabajador. Esta es una zona que, debido a las condiciones de humedad, de temperatura, el tipo de suelo, es bastante favorable para las garrapatas. Entonces simplemente lo pongo en el suelo, tiene que estar en contacto con el suelo y entonces si hay garrapatas en aproximadamente un radio como de un par de metros o entre 3 y 5 metros, creemos que son las que se acercan. Entonces bueno, lo tenemos que dejar aquí durante una hora o así y volvemos después a ver qué encontramos. Ahí tenemos el muestreo, es decir que no está nada mal la cantidad de garrapatas que hemos cogido. Simplemente las voy cogiendo con las pinzas y tirando suavemente de ellas salen. Y salen vivas, es decir que no siguen vivas. Las voy metiendo en el tubo. Ahora las clasificamos, es decir, me las llevo al laboratorio, las congelo para evitar que tanto patógenos como la garrapata en sí misma se degrade, y una vez la tengo congelada durante un par de días o 3, la saco y con una cama fría, es decir, con hielo seco, con hielo para que no se degraden el ADN y el ARN, la identifico a nivel de especie, la separo por sexos y luego lo que hacemos es analizarla. Hacemos una extracción de ADN y ARN y de esa extracción de ADN y ARN hacemos PCR específicas para cada uno de los patógenos que estamos buscando.